Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que sin duda ha capturado la atención de muchísimos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente ha sido un torbellino de emociones y especulaciones. Hande Erçel rompe el silencio y, lo que es más impactante, declara que Kerem siempre será parte de mí. Uf, solo con decirlo ya se siente la intensidad, ¿verdad? Este titular no es solo una frase, es la confirmación de algo que muchos sospechaban, de una conexión que trascendió la pantalla y se afianzó en la vida real, aunque hoy, al parecer, tome un nuevo matiz. Vamos a desgranar esta noticia, a entender qué hay detrás de estas palabras tan significativas. Porque cuando una figura como Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas, habla sobre una persona que claramente ha marcado su vida, no podemos hacer otra cosa que prestar atención. Y sí, sabemos que muchos de ustedes están aquí porque aman a Hande, siguen su carrera, vibran con sus historias, y por supuesto, están muy interesados en su vida personal. Y es precisamente por eso que hoy vamos a dedicar este vídeo a explorar a fondo lo que significa esta declaración, su posible contexto y por supuesto, a recordar la increíble química y el impacto que Hande y Kerem Yılmazer tuvieron juntos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse justo aquí abajo, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque créanme, tenemos contenido fascinante para compartir con ustedes semana tras semana. Ahora sí vamos de lleno con la noticia que nos trae hoy aquí. El titular es directo, potente y para muchos, lleno de nostalgia y quizás un poco de melancolía. Hande Erçel rompe el silencio, Kerem siempre será parte de mí. Esta frase, pronunciada por la propia Hande, no es algo que se tome a la ligera. Significa que a pesar de cualquier circunstancia actual, la huella que Kerem ha dejado en su vida es imborrable. Y aquí debemos entender que parte de mí puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser una referencia a una relación pasada que fue muy significativa, a una amistad profunda, o incluso a una influencia personal que ha moldeado quién es ella hoy. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. ¿Quién no recuerda esa serie? Fue un fenómeno, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su química en pantalla era palpable, magnética, de esas que hacen que el público se enamore de la pareja antes incluso de que ellos mismos se den cuenta. Y no solo hablaban de su química en la ficción, sino que pronto las cámaras de la prensa y las redes sociales empezaron a captar momentos de ellos juntos fuera del set, alimentando las esperanzas y los sueños de los fans de que lo que veíamos en pantalla era, en gran parte, real. Y vaya que lo fue. Su relación, que se hizo pública y se convirtió en una de las parejas más queridas del Star System turco, duró un tiempo considerable. Durante ese periodo vimos a Hande y Kerem compartir momentos íntimos, viajes, apoyarse mutuamente en sus proyectos y en general, proyectar una imagen de felicidad y conexión genuina. Fueron una pareja que inspiró a muchos, que se convirtió en referente de amor juvenil y moderno, y la noticia de su separación, cuando llegó, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Ahora con estas palabras de Hande, Kerem siempre será parte de mí, parece que ella misma está reconociendo la importancia de esa etapa y de esa persona en su vida. No está negando la separación, ni está diciendo que vayan a retomar su relación tal cual. Lo que parece estar haciendo es un acto de reconocimiento y validación de un capítulo que fue fundamental. Es una manera de decir que aunque la vida siga su curso y las relaciones puedan cambiar de forma, el impacto de ciertas personas perdura. Piensen en ello. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos con personas que, aunque ya no estén en nuestro día a día, dejan una marca indeleble? Amigos de la infancia, amores de juventud, mentores, compañeros que nos ayudaron a crecer. Son esas experiencias y esas personas las que nos forman, las que nos enseñan lecciones valiosas y las que, de alguna manera, se integran en nuestra propia identidad. Y cuando una figura pública, tan expuesta como Hande, habla así, le da un peso especial a esas palabras. Es como si estuviera honrando ese pasado, reconociendo que fue una etapa que la nutrió y la hizo ser quien es hoy. Además, esta declaración puede tener un significado importante en el contexto de la industria del entretenimiento. A menudo, las relaciones entre actores se ven empañadas por rumores, especulaciones y la presión mediática. El hecho de que Hande hable de Kerem con tanto respeto y afecto, a pesar de la ruptura, sugiere una madurez y una inteligencia emocional dignas de admirar. No hay rencor aparente, no hay negatividad, solo un reconocimiento de lo que fue y de lo que significó.
Por otro lado, es interesante analizar el momento en que ella decide romper el silencio. ¿A qué se refiere exactamente con romper el silencio? Quizás ha habido preguntas o insinuaciones constantes sobre su relación pasada con Kerem, y ella simplemente quería poner un punto final, o más bien, un punto de reflexión. A veces las personas necesitan expresar sus verdaderos sentimientos para liberarse, para dar un cierre honesto, no solo a los demás, sino a sí mismas. Y este tipo de declaraciones, que vienen del corazón, siempre tienen un impacto especial. ¿Y qué podemos deducir sobre Kerem? Aunque él no haya dicho nada específico en este contexto, es probable que comparta sentimientos similares. Las conexiones que se forjan en proyectos tan intensos como Senkalkam, donde se pasan largas horas juntos, compartiendo escenas emotivas y viviendo experiencias intensas, tienden a ser profundas. Es natural que esas experiencias dejen una huella mutua. La forma en que Ande lo dice siempre será parte de mí sugiere que no es algo pasajero, sino algo intrínseco. Podría significar que aprendió mucho de él, que él la impulsó de alguna manera, o simplemente que los momentos vividos juntos fueron tan significativos que forman una parte imborrable de su historia personal. No se trata necesariamente de desear volver atrás, sino de aceptar y valorar lo que fue. Es importante también recordar que la vida de los famosos es un constante escrutinio. Cada palabra, cada gesto, cada aparición pública es analizada y comentada. Y Hande, siendo una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial, está bajo un microscopio constante. Por ello, cuando ella toma la decisión de pronunciarse sobre un tema tan personal como su relación pasada, es porque realmente siente la necesidad de hacerlo, y seguramente ha reflexionado mucho sobre ello. Podemos interpretar que Hande está honrando la influencia positiva que Kerem tuvo en su vida. Quizás él la animó a ser más audaz, a creer más en sí misma, o simplemente compartieron una etapa de gran felicidad y crecimiento personal que la marcó de manera significativa. El amor, en todas sus formas, deja una huella. Y cuando ese amor se vive de manera intensa y apasionada, como parecía ser la de ellos, es natural que su recuerdo perdure. Además, esta declaración podría ser una forma de proteger la memoria de esa relación de la vorágine de especulaciones y rumores que a veces rodean a las celebridades. Al decir Kerem siempre será parte de mí, está marcando su territorio emocional, declarando que esa conexión es importante para ella, y que no permitirá que sea trivializada o malinterpretada. Es un mensaje de madurez y de gratitud. Es un reconocimiento de que en el viaje de la vida, hay personas que nos acompañan por un tiempo y nos dejan lecciones y experiencias que nos hacen ser quienes somos. Y para Hande, Kerem parece ser una de esas personas. Ahora, ¿qué significa esto para su futuro? Bueno, la frase no implica una vuelta atrás en términos románticos. Hande ha seguido adelante, ha tenido otras relaciones, y Kerem también. Lo que parece estar haciendo es un cierre simbólico, un agradecimiento público a una persona que fue importante, y una afirmación de que esas experiencias la han moldeado. Y es precisamente esta honestidad y vulnerabilidad lo que conecta tanto con su público. Hande Erçel no es solo una cara bonita en la televisión, es una persona real con sus propias experiencias, alegrías y sí, también desamores. Cuando habla así se humaniza, y eso hace que la gente la quiera aún más. Piensen en cómo estas palabras resuenan con sus propias vidas. Todos tenemos a alguien que, aunque ya no esté presente, sigue siendo una parte fundamental de quienes somos. Personas que nos inspiraron, que nos amaron, que nos apoyaron, y que por lo tanto, se han convertido en parte de nuestra historia personal. Hande, al compartir esto, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias conexiones significativas. Para aquellos que siguieron la relación de Hande y Kerem de cerca, estas palabras pueden ser un consuelo, una validación de los sentimientos que ellos mismos experimentaron al verlos juntos. Puede ser una forma de decir que aunque la historia terminó, el impacto fue real y significativo. En resumen, la noticia de que Hande Erçel rompe el silencio con la frase, Kerem siempre será parte de mí, es mucho más que un simple titular. Es una declaración de madurez, de gratitud y de reconocimiento del impacto duradero que una persona puede tener en nuestra vida. Es una forma de honrar un capítulo importante sin necesariamente querer revivirlo. Es un mensaje de que a pesar de las idas y venidas de la vida, hay conexiones que trascienden el tiempo y se integran en nuestra propia identidad. Hande nos recuerda que las personas que marcan nuestras vidas, lo hacen de una forma u otra. Y que reconocer esa huella es parte de nuestro propio crecimiento.
Es una bella manera de cerrar un ciclo, no con amargura, sino con aprecio por lo vivido. Y eso es lo que hace que Anne de Hercel sea tan querida. Su autenticidad, su honestidad y su capacidad para conectar con las emociones de su público. Esta declaración, estoy segura, resonará en muchos de ustedes, invitándolos a reflexionar sobre las personas que han sido y son parte de su propia historia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.